Muy buenos días, cibernautas que nos acompañan semana tras semana, el de la voz, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, el socio fundador del despacho Transfer Pricing. Y bienvenidos a su programa Entre Leyes. Y en la conducción me acompaña, como siempre, la maestra, licenciada en Derecho, Georgina García Robledo. Muchas gracias, Georgina, muy buenos días. Y hoy tenemos un invitado, nuestro invitado, que es el contador José Antonio Oluarte, y él nos hizo favor de venir aquí a aceptar nuestra invitación. Buenos días, licenciado, contador y amigo. José Antonio. José Antonio. Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y él viene desde Puebla. Él trabaja como asesor parlamentario en el Senado. Él hace el cabildeo entre pues las distintos partidos, se puede decir. Fuerzas políticas. Fuerzas políticas. Y bien, pues hoy vamos a hablar sobre el paquete económico para 2023. Como ustedes saben, cada 8 de septiembre de cada año, excepto en el último año, se presenta por parte del Ejecutivo el paquete económico. Y ahí tenemos, bueno, varias sorpresas, ¿no? Creo que una de las más destacadas es que, pues, no viene un paquete de adiciones, reformas, modificaciones a diversas disposiciones fiscales para 2023. Eso quiere decir, pues, que nos mantenemos con las leyes o disposiciones para el año 2023, pero hay repercusiones. Y la primera que yo veo es que la jefa del SAT estaría tratando de legislar a través de sus reglas misceláneas. Pues bueno, este es ahorita mi comentario muy general. José Antonio, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto, de este paquete económico? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero de agradecer la presencia, muchas gracias, Juliana, también, por la oportunidad. Mira, el paquete económico consta de 4 elementos: los criterios, la ley de ingresos, y dentro de la ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación, por supuesto. Y dentro de la ley de ingresos, en ocasiones se proponen modificaciones a las leyes fiscales, que no quiere decir que no haya habido una reforma fiscal. Esto es muy importante precisarlo porque a lo mejor me voy a dar un balazo entre especialistas y en el gremio de los contadores, pero el hecho de decir que no hay una resolución miscelánea no minimiza la participación del paquete económico. Claro. Toda vez que la propuesta del presidente se basa en los ingresos y en los gastos que se va a presentar. Y para eso manda unos estudios que se conocen como criterios que sustentan el porqué de los ingresos que va a obtener y dónde lo va a gastar. ¿Por qué empiezo con este comentario? Porque es muy, para mí, desde el punto de vista legislativo y sobre todo para los que asesoran empresas y que tienen la parte tributaria, un fiscalista no es solamente aquel que conoce cómo pagar los impuestos, sino el origen de los impuestos, la aplicación de los impuestos y entender el contexto del por qué se da. Cuando tú entiendes el contexto del por qué se da, te vuelves un asesor empresarial y te vuelves un asesor de negocios. Tú dijiste algo muy importante ahorita desde tu óptica. Me parece que la jefa del SAT o el sistema de administración el Servicio de Administración Tributaria va a legislar a través de resoluciones misceláneas. Pues eso no ha sido novedoso. Esto ha sido durante muchos años. Quizás lo novedoso que ha sucedido en estos años es que ahora el SAT tiene más fuerza, más presencia que años anteriores o más herramientas que el mismo Estado, el mismo Congreso le ha dado. El Congreso, ¿no? Y le permite hacer esa chamba, pero en realidad no es nada novedoso. Quisiera yo un poco, para ser disruptivo y empezar a abrir un pequeño, no debate, pero sí intercambio de opiniones, es quien diga que no hay una reforma fiscal, pues entonces no sería un fiscalista, sería un asesor completo, sería un asesor de declaraciones. ¿Codiguero, como le llaman? Pues no, porque al final de cuentas el asesor fiscal sería que entender el por qué no se hizo y qué va a suceder y qué repercusiones positivas y negativas tiene el que en este año en particular, el ejercicio de 2023, no haya modificación de índole fiscal. Pero eso no significa que no exista la obligación
Sí, porque si no sale ley de ingresos, entonces no tiene por qué tenemos que pagar impuestos, ¿no? No habría. Entonces, contribuciones. Así es, entonces es entender, y en esa pequeña ley, ahí viene la lectura del todo. Es un símil como cuando tú le presentas al dueño los estados financieros, pues balance general o estado de situación financiera y balance de pérdida y ganancia o estado de resultados, y de repente le dijeras, bueno, como no hicimos nada, pues la empresa no funcionó. Como no operamos el mes anterior, pues la empresa hay que cerrarla porque el estado financiero dice que no se movió. Sí me explico. Sí, claro que sí. Digo, porque estoy entre contadores y me voy yo a dar un balazo. Entre abogados también. Oye, perdón, ya te había degradado. Sí, oye, a ver, pero esta decisión de no modificar las leyes sustantivas, ¿tiene algún antecedente o qué han hecho para decidir que no se modificaran estas leyes? Bueno, ya había sucedido también al principio de la administración también y en otras que no se había. De hecho, tú recordarás que con Videgaray el secretario Videgaray se habló del presupuesto cero. Y los contadores, algunos se sintieron muy contentos de que iban a hacer una serie de presupuestación hacia futuro. En ese año, por ejemplo, no se hicieron modificaciones fiscales. Se permitió trabajar justamente sobre el pretexto de vamos a hacer un análisis y sobre trabajar. Se dio ese contexto. Hoy hay que entender el contexto en el que nos encontramos. Quizás la administración del presidente López Obrador considera que no es necesario en este momento hacer modificaciones algunas porque con las que tiene le es suficiente para obtener estos ingresos que menciona, o simplemente la jefa del SAT, que también lo dijo en medios, fue vamos a darle certidumbre jurídica a los empresarios para que vean que estamos respetando el Estado de Derecho. Y aquí la opinión del doctor dice no, al contrario, hubiese sido mejor una reforma a través del Congreso y no unas modificaciones a través de la resolución miscelánea que vas a hacer, indudablemente las vas a hacer porque la operatividad del cobro de impuestos así lo obliga. Eso me pone más en riesgo o me da más incertidumbre que el hecho de conocer lo que se va a discutir y lo que se va a aprobar y que además se va a aprobar por todos los mexicanos. Porque esos 500 diputados que hoy van a aprobar el presupuesto es la representación plural y democrática de todo el país. Y está representado tu voto y está representado tu participación, aun cuando no hayas votado por el diputado federal que está en tu distrito, o aun cuando no lo conozcas, o simple y sencillamente no te interese. Él está haciendo la voz del lugar donde tú vives y por eso mismo también estás avalando con tu voto o con tu no voto, avalando lo que se va a aprobar como gasto, como ingreso y como gasto para el siguiente año en el país. Sí, comentaba yo sobre las reglas que emite Buenrostro, la maestra Buenrostro. Y dices, bueno, no es algo novedoso, pero aquí se ve un poquito más claro que el desconocimiento de la maestra al expedir sus reglas misceláneas viola pues los principios constitucionales de reserva de ley, de no retroactividad de las leyes, como ha sucedido el caso del régimen de reciclos, ¿no? Que lo anunciaron, pero de verdad como la solución de la panacea, ¿no? Sin embargo, han visto que hay problemas en cuanto a falla legislativa que lo han querido subsanar mediante esas reglas. Entonces, pues yo considero que se debió haber hecho unas modificaciones para adecuar a ese régimen, no decir, presenten complementarias y entonces ya, que son cosas que solamente se le ocurren a una persona que es matemática, ¿no? Porque si fuera contadora, por lo menos, no podría decir eso. O sea, entonces, ¿qué pasó con toda la gente toda la gente que estuvo en el constituyente haciendo el artículo 14 constitucional? De no decir, no se puede aplicar una norma, una disposición en perjuicio de persona alguna. Entonces, bueno, ¿de dónde lo saca, no? ¿Que no hay una asesora ahí que le diga, oiga, licenciada, eso no lo puede decir, no lo puede sacar? Porque la gente dice, no, pues ahí están los medios de defensa, pues ahí están, total. Sí podemos ir a lo contencioso, en este año podemos ir a lo contencioso, pero la cosa es que te tiene miedo. ¿Te metes en aprietos, amigo? No, hombre, al contrario. A ver, mira, ¿qué opinas? Es que estaba yo recordando que alguna vez estudié impuestos. Entonces, yo tuve un maestro como tú,
Y hasta lo recuerdo. ¿De guapo? Y guapo, y lo recuerdo ok. igual la barba y todo, ¿no? Nada más que no sabía si era Encinas o era Cutlía. Órale. Y recuerdo que hablaba de las jerarquías de las leyes, ¿no? Sí. Y estaba en aquel entonces la moda, si los tratados, la constitución, las Ok, leyes, sí, 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 sí. las leyes secundarias, los reglamentos y luego las facilidades administrativas, ¿no? Y entonces recuerdo muy bien, como muchos contadores que enseñaban impuestos decían, la resolución miscelánea nunca debe estar por encima de las leyes. Y estoy hablando de otros 52 años y empecé mi carrera a los 18, o sea, ya tengo unos 30 años en este rollo y vuelvo a joven. escuchar lo mismo que dice la resolución miscelánea nunca está por demás. Y en aquel entonces no estaba la maestra Buenrostro y no era matemático el que estaba haciendo el cobro. No existía el SAT, por ejemplo. No Eran estaba facultades la de la Secretaría Secretaría de de Hacienda, Ingresos. sí, sí, claro. Entonces, ¿qué ha sucedido? Y lo digo con absoluta sinceridad, que ha sido una culpa tanto de ciudadanos como de gobernados de no respetar el Estado de Derecho. Porque al final de cuentas, el Estado de Derecho lo vas a lograr impugnándolo. Defendiéndolo. Defendiéndolo. Pero sí hay Estado de Derecho, porque hay leyes, Por eso. podemos ir al Poder Judicial, Judicial. Pues hay sí, poderes. Lo hay que no hay poderes. es confianza en la manera de cómo se pretende que se respete el Estado de Derecho. Una inseguridad. Bueno, eso es una inseguridad, pero ¿qué quiero decir con esto? Que en este caso, por supuesto que las resoluciones misceláneas han sido la constante de la legislación de toda la vida, cuando menos de esta nueva etapa de 30 años que yo conozco para acá, que se modificó la ley del 82, la ley de impuesto sobre la renta del 82, la nueva ley, incluso se llamaba nueva ley de impuesto sobre la renta, ¿no? Si le recordarás. Ya no es nuevo. Ya no es nueva. Siempre ha habido esa parte de las resoluciones misceláneas. La pregunta es por qué se ha permitido que la resolución miscelánea tenga ese peso. Porque la ley es incompleta y entonces la autoridad tiene que ir poniendo parchecitos para que funcione. Le dejan la tarea. Bueno, eso, pero a ver, A la Secretaría. la ley es completa. Ahora, la pregunta es por qué entonces el Congreso no ha hecho su labor. Bueno, pues porque no se ha dado la tarea de legislar. Y déjame entrar para no hacer tan solo. Vamos al reciclo que hablabas ahorita, ¿no? Se estableció por el legislador del año pasado que iba a estar exento de impuesto sobre la renta del reciclo para los agropecuarios, por ejemplo, para los sistemas agropecuarios. Sí, hasta 900. Agapes. Los agapes, ¿no? Hasta 900. Pero al legislador se le olvidó decir o especificar límite, claramente que había un un umbral. límite y que aun cuando lo pasaras, pues ese señor iba a estar exento porque la intención era mantenerlo exento porque así lo venías. Fue un error, si tú quieres. Pero también les quitaron el beneficio que tenían anteriormente, que era más monto y tenían más beneficios. Por eso, pero al final lo que quiero llegar un poco para la resolución miscelánea es que en el fondo no fue muy preciso el decir, oye, si ganas un peso adicional, pues va a pagar impuesto ese agape, ¿no? Ese agropecuario. Ese peso. ¿Sí? Ese día antes no lo tenías, ¿no? Ujú. Bueno, a partir de esta reforma sí lo vas a retener. Bueno, ¿cuál fue lo que sucedió? Que se empezaron a reclamar porque les tenías que retener el 1.25, luego el famoso comprobante, y luego los contadores no les querían pagar a los productores si no les hacías la retención y si no les... Todo eso que al final no se logró, que puede ser administrativo, pero que a lo mejor esa certeza debió haber quedado bien claro en la ley, pues entra la resolución miscelánea y dice... No nos confundamos, no te preocupes, si eres un contribuyente de los agapes, no te hay que hacer tu retención. Pero también la miscelánea lo que hace es como aplicar la mano dura, no es la mano benévola, es como la mano dura. Entonces ella dice, desde el peso 1 hasta el 901 pagas, y en teoría tendría que ser del 1 al 900 no pagas y pagas después del peso. Entonces, todas estas cosas que la miscelánea hace, pues nunca son realmente a favor del contribuyente. No, puse el ejemplo de porque la resolución miscelánea, salvo que ustedes yo me dé un balazo, la resolución miscelánea es para facilitar el cumplimiento del pago de impuestos. Pero no... más no para establecer la obligación del pago de los mismos. O sea, no pueden modificar ni el sujeto, ni el objeto, ni la base, ni la tasa, ni la tarifa. Pero sí la forma... Y la forma y el procedimiento de pago. Pero el problema es que el legislador le dice, y todo esto lo hará la resolución miscelánea. Entonces ya ahí ya le abre la puerta al SAT. O sea, mediante esas normas habilitantes, nos dice, oye, pues haz lo que nos faltó a nosotros, ¿no? Exacto, o lo que pero, no veo. Oye, pero aparte de que te diga, oye, pero acuérdate que pues hay un principio de reserva de ley, una interpretación conforme, y que no te puedes despachar. Bueno, Sí. ya llegamos al consenso, que al final
fue muy hábil quien haya negociado y le dice, pues no te preocupes, lo que no pudimos hacer claro, que venga en resolución miscelánea. Pero tal vez podríamos hacer, ahora sí que aquí inventando un poco o poniendo la imaginación, es que esa resolución miscelánea no estuviera solo a cargo del SAT, tal vez valdría la pena que estuvieran más órganos o más personas al pendiente, tal vez, no sé, los colegios, tal vez... Bueno, si me permites ser tu vocero sin que me hayas autorizado, la participación ciudadana es la que va a ayudar a que esto suceda. Pero no sucede. ¿Por qué? Porque no está permitido. No, sí está permitido porque, no me voy a enterar en el debate porque sí puedo salir perdiendo, pero los diputados que tengas ahí de tu distrito te representan. Y él es al que hay que decirle lo que estás diciendo. Oye, tú tienes que legislar por esto y por el otro. ¿Por qué? Porque él es la voz de la ciudadanía. O sea, al final, repito e insisto, claro. Esos 300 diputados de los 300 distritos representan a 128 millones de habitantes, los que puedan votar. Y a su vez ellos le rinden cuentas a esos gobernados y a esos representados. Y es ahí donde le tienes que decir. Claro, tiene una serie de participaciones ciudadanos, no es política, estoy diciendo tienes que exigir estos derechos para que entonces se puedan hacer las cosas. El diputado en sí o legislador es el que aprueba las leyes, no está obligado a conocer todo, está obligado a votar por sus representantes, pero si sus representados no les dicen qué quieres o qué no quieres que voten, pues difícilmente lo va a hacer. No me estoy dando un balazo al pie, no estoy diciendo que no existe, solo estoy diciendo que esa es la salida, así como está la salida jurídica, está la salida jurídica para que digan, las reformas ahora se hacen, lo que no te pude aclarar en la ley, te lo aclaro en la SAT. Bueno, pues así está la salida que yo les digo. Díganle a su diputado, pero si no se acercan, diputado, senador, no se acercan, pues entonces a la hora de la votación no se va a lograr. Por eso decía, este paquete paquete económico sí tiene reformas fiscales, nada más que vienen desde el año pasado. Sí. Claro, se van y bueno, y si nos sirve de consuelo, cuando empiezan las resoluciones misceláneas por los años 80, llegamos a tener casi más de 30 y tantos. Hoy tenemos muy pocas, son 7, pero con proyectos, anteproyectos y que llegan y que se... O sea, a veces creo que son más. Y la comunicación nos permite saberla, porque antes tenías que andártela cazando, ¿no? No, era un problema. Sí. Y ahorita, por ejemplo, una que está súper fuerte es la del 206, de la ley impuesto sobre la renta para personas morales del reciclo, en donde te dicen, bueno, solamente debes de tributar si no rebasaste 35 millones. Pero cuando lo rebasas, dice, al siguiente año, regresas al título 2. Entonces queda un vacío. Oye, y entonces si yo lo rebaso dentro del ejercicio, ¿qué tasa le voy a aplicar? ¿O cuál es el procedimiento? Pareciera que nos iban a dar como que gratuito, ¿no? Pero el SAT te dice, en el mes que lo rebasas, preséntate complementarias desde enero y me pagas. Y tienes chance hasta el 19 de septiembre. Mira, ahorita estamos aquí, 6 de octubre. Sí. El paquete se va... por ley sustantiva, como dices tú, el 20 se tiene que aprobar en diputados el paquete de ingresos. Se presentó el 8 de septiembre. Sí. Y estamos casi un mes. No ha habido una actividad para analizar los impuestos, porque como no se presentó una propuesta de ley, pues entonces dicen, pues no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No, y sí hay mucho. Por ejemplo, estas modificaciones que ustedes deberían de estarles diciendo a su legislador, oye, el plazo vence el 20, ¿sí? El hecho de que el Ejecutivo mande su propuesta no quiere decir que tú no puedas ejercer tu facultad de aprobación, pero como se queda en una muy buena charla, en una estupenda charla, pues no hay una presión. Yo no he escuchado, y lo digo, salvo que prendan su teléfono, no he escuchado ningún posicionamiento ni de ningún colegio, ni de ninguna barra, ni de ningún abogados, contadores que le digan, oiga, con independencia de que haya o no haya reforma fiscal, nosotros pedimos que nos escuchen por estas propuestas que se tienen que aprobar. En teoría se han hecho propuestas. Sí han hecho, claro. El colegio y la asociación se acercaron de una buena propuesta desde antes, pero no han hecho caso. Por eso, yo te estoy diciendo, yo no la he visto. Si la tienen, pues me encantaría que lo volvieran a retomar y lo presentaran. Oye, pero si ¿y no, la presión internacional? ¿Todo hay tiempo? Pues en teoría, ustedes lo saben mejor que yo, todavía hasta el 20 está aprobado. O sea, todavía el proceso legislativo no entra. Digamos que estamos en el proceso están en el proceso de análisis los legisladores. Ahora,
Si toda la chamba lo dejan a ellos, pues esto es lo que sucede en el país. En teoría los colegios, el mismo SAT, las autoridades locales hacen sus propuestas y en teoría lo lleva el SAT en una sola propuesta. Esa es en teoría. Este año entiendo que había presiones internacionales en donde todo el mundo está harto de tantas modificaciones y entonces por eso México dijo, no, bueno, ya no vamos a darles tantas show a los extranjeros en México. Entiendo que también fue eso un poco de no modificaciones a la legislación. Y aparte les está funcionando muy bien su presión y psicología de terror a los empresarios a través de medios de comunicación diciendo, ahí les va, operativo sorpresa, vamos a llegar a sus casas. ¿No? Bueno, no es sorpresa. Me agrada escucharte porque tú estás diciendo el SAT. Ajá. El SAT no presenta las propuestas. Sin embargo, ven en el colectivo cómo tenemos ya presente la gran presencia que tiene el SAT. Es decir, él es el que hace las modificaciones, ¿no? En teoría la hace la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría. Bueno, el SAT, es que es importante tu comentario porque así como tú, muchos estamos pensando que es el SAT, pero al final lo que estamos... Es la Secretaría de Hacienda. No, pero al final, ¿quién está en la mente? Sí, pues es el que te está molestando. El que te cobra. Pues vamos a un corte comercial y regresamos ahorita con el contador José Antonio Olarte, es el que hace el cabildeo en el Senado. Y vamos a hablar un poco, ¿no? Oye, pues si no hay, va a haber esta parte de modificaciones, me imagino que ya en la parte entonces de egresos, entonces ahí está el debate un poco más fuerte, ¿no? Bueno, entonces regresamos, no se vayan y continuamos. Adelante, producción. Adelante. IMEFI te invita al magno evento Reformas Fiscales 2023. Contamos con 2 modalidades, presencial y en línea. Si eres del interior de la República, contamos con precios preferenciales en hospedaje en la propia sede del evento. Para esta edición de Reformas Fiscales 2023, contamos con la participación especial de Luis Fernando Valderas, subprocurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de Prodecom, quien compartirá algunas ideas cruciales junto con los expositores de confianza de Grupo IMEFI que tú ya conoces. No te quedes fuera, aprovecha los precios de preventa y aparta tu lugar. Para mayor información, mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx o mándanos un WhatsApp al 55 81 54 74 37. ¿Qué tal, amigos? ¿Ya determinaron su impuesto definitivo de impuesto al valor agregado? ¿Saben cómo manejar todo lo que tiene que ver con las operaciones en materia de comercio exterior respecto al IVA? Tiene muchos detalles. En el 2022 tuvimos una modificación, hay que determinar una proporción de acreditamiento. ¿Sabes cuál es el documento fuente y fehaciente para poder acreditar? ¿Es el pedimento? ¿Es la factura? Acompáñame, soy Deyanira Arisbe y te espero en este curso Tratamiento del IVA en Operaciones de Comercio Exterior. ¿Qué tal, amigos? El de la voz, José Manuel Miranda de Santiago. Y en esta ocasión quiero invitarte al curso de reformas fiscales, al magno evento de reformas fiscales que tendrá lugar y cita el 1 de diciembre de 2022. Estamos con la presencia de un subprocurador de la Prodecom, Luis Fernando Valderas. Entonces, sabemos que habrá muchos cursos de reformas fiscales, pero este en especial contamos con gente pues que tiene muchos años en el medio, son gente crítica, somos gente que venimos platicando mes con mes o quincena con quincena, semana tras semana, cambios en las leyes federales, en los reglamentos, en reglas misceláneas, en comunicados. No te quedes atrás, por favor, reserva tu lugar y sabes, aquí en IMEFI, la casa de los contadores. Muchas gracias. Bien, regresamos con ustedes.
Estamos aquí con el invitado José Antonio Oluarte, y él es el que hace el cabildeo, el asesor parlamentario. Y estamos hablando sobre este paquete económico. Y estábamos hablando antes del comercial de la ley de ingresos y de las reglas misceláneas que son las que nos van a legislar el próximo bienio. Próximo bienio. Sí. ¿Ya? Sí. No lo he escuchado, pero sí. ¿Qué más? Y bueno, pues entonces yo comentaba que, pues entonces ahorita el problema que vamos a tener o que se están teniendo es, pues, revisar la parte de egresos, ¿no? Bueno, no necesariamente. Yo sí quisiera ahí dejarlo, porque hay reformas o modificaciones a la ley que se hicieron en el 21 para que entrara en vigor 22, y que toda vez que el paquete no presentó alguna propuesta de modificación, pues van a estar vigentes en el 23 y son muy importantes. Por ejemplo, tienen la parte del beneficiario controlador, que tú lo tienes muy claro ahí, tienen la parte de lo que es esta forma de estos lineamientos para materialidad y razón de negocios, o sea, sí continúan. Yo nada más quisiera dejarlo aquí. La presión en realidad no es por parte de Estados Unidos, por parte, digo, todos los sectores en ese sentido importan e imponen, pero el contexto de que el presidente de la República en su propuesta no haya solicitado modificaciones significa que cree lo que está haciendo, significa que cree que lo está haciendo bien. Tú decías, bueno, es que está a cargo de una matemática. Bueno, con independencia o no de su profesión, lo cierto es que haya utilizado esas estadísticas que le ha permitido diseñar una estrategia de cobro y que ha sido eficiente. Su famoso ABC ha sido exitoso al grado de que hemos podido hemos paliado o hemos sobrepasado la capacidad de ingresos de cualquier país en el mundo en pandemia, justamente por esas estadísticas y por esos movimientos. O sea, no hay que soslayar tampoco, por eso decía yo, ustedes como asesores fiscales tienen que entender el contexto del que se da. Tampoco hay que perder de vista que el presidente pues ha decidido que con esto es suficiente para hacer su política económica. Ahora, ¿qué sucede? Que también hemos dejado de ser un país que ya no es productor, ya no es dependiente del productor de petróleo. Y también durante ahorita hablábamos de estas añoranzas, pero por primera vez en el país no tiene más de 5 años que estamos aprendiendo a pagar impuestos y estamos aprendiendo a cobrar, porque durante muchos años el depender de los ingresos petroleros pues relajaba el cumplimiento y relajaba también la recaudación. ¿Te refieres a los grandes contribuyentes? En general a todos. Digo, puede ser desde el más pequeño que también de dejaba. salarios, o sea, sí, también había quien no decía, pues no pago, no pasa nada, y el gobierno también podría decir, No, sí pasa. por eso, a ver. Sí pasa. Siempre ha pasado. Siempre, sí, alguna vez decía, impuestos, cuando te cae la auditoría es como la rifa del tigre, ¿no? Y tú lo sabes, tú eres experto en eso. Cuando te cae una auditoría, pues no pueden revisar a todos, pero cuando te cae uno, pues haz de cuenta que te revisan a ti por cuenta de todos, ¿no? Pero también Que Dios te agarre persinado, ¿no? No, pero también es cierto que las auditorías no son así como que el dedazo. O sea, las auditorías se planean. Son planeadas. Y entonces son planeadas, sí es cierto que somos muchísimos y que Hacienda no puede revisarnos a todos, ¿no? Pero lo cierto es que sí lo planea y sí ve que este contribuyente tiene una conducta, ¿no? Y por eso le hace la auditoría. Pero ahora no, ahora se han jugado un poco a hagamos las invitaciones a todos y que vengan los que más tengan pecadillos por ahí. Los que caigan. Por eso, pero es una que caiga quien cayere. Es una estrategia es una estrategia que diseñó. Claro. El ABC, por ejemplo, aumentar la eficiencia recaudatoria, dijo, bueno, pues entonces les mando las cartas e invitaciones, ¿no? Les cierro la evasión fiscal a través de las reformas fiscales, ¿no? Y me voy contra los verdaderos defraudadores. Fue la estrategia que diseñó el SAT y que de alguna manera también la sectorizó, ¿no? Dijo, estos grupos empresariales no habían sido revisados o habían tenido preferencias, como ustedes gusten. Yo no estoy diciendo que esa sea la panacea, estoy diciendo que eso es lo que le ha funcionado y que es lo que considera que tiene que hacer. Y también lo han hecho electrónico, porque antes también mandaban cartas de invitación, las mandaban por correo y también que venga quien venga. Ahora lo hacen electrónico, también nos someten a un buzón tributario y entonces te llegan también por ahí tus invitaciones. Entonces, ¿por el teléfono
te están llegando los espantos. cada quien- No, y no, espérame, déjame platicarte. Te mandan el buzón y luego si tú te atreves a contestar, el hacendario parece el cobrador de la empresa más eficiente, del planeta, ¿no? Te llaman 300 veces hasta que ponen a un asesor enfrente, porque si no al empresario pues lo tiene así peor que por quién vota, casi así. Mira, Pero todos esos problemas para mí son buenos, ¿no? Si no tuviéramos problemas, no tuviéramos trabajo. No, y eso me da la definitivamente. oportunidad de hacerte un comercial. Nosotros vamos aquí en el IMEF y vamos a hacer una plática, ¿no? Un evento de reformas fiscales donde vamos a hablar sobre esas cartas de invitación, este paquete económico, donde vamos a hablar sobre esta fiscalización laboral y fiscal y hasta puede ser hasta penales incluso. Durante el transcurso del año antepasado no hubo una reforma laboral. Ah, eso a los digo. reciclo, al REPSE. Al outsourcing. Y outsourcing, todo. Vamos, y ha traído movidos. A mí fue una persona muy, muy plausible esa reforma que estuvo impulsando AMLO, porque fue un vicio que tenían tanto el sector privado como el sector público. Dicen, De hecho, lo pues inició los el outsourcing, público. pues quítalos tú, antes del SAT eras los que más tenías. Sí. Había gente que tenía hasta 15 De la años. Secretaría de Hacienda y 15 Crédito años Público. esperando una plaza. Imagínate. Eran provisionales. Bueno, Y el les país... decían, alguien como tú, hay 7 personas esperando tu puesto. Más vale que te portes bien. Pórtate bien, ¿no? ¿Querías leer algunos Gabino, comentarios? pues mira, te Sí, están alguien- mandando sí, alguien- saludos desde Gabino, Alejandra Quiroz, A ver, ¿quién es José Gabino? Balma, Que me ponga su te está teléfono, viendo, Osaki Gutiérrez, ¿no? Te mandan saludos, ¿vale? Muchísimas Y gracias. hay unos vales de despensa para... Algo así, Son no. deducibles también. No, me dice, ahí me dice, Manuela, anoche estuviste maravilloso. Ah, mira, nada más. ¿Eh? Sí, Eduardo. Dice, se te olvidó cerrar la puerta en la mañana. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué opinas que a lo mejor que la reforma pudiera ser durante el transcurso Bueno, de lo que resta del déjame bien, comentarte algo del sexenio? tú eres bueno, porque te he seguido que dices que eres bueno en los amparos, ¿no? Protección de leyes. Cuando se empezaban a modificar hace años, unos 15 o 20 años, que se modificaban impuestos, el pensamiento de la autoridad recaudadora era el siguiente. Vamos a sacar un nuevo impuesto y se van a amparar Una el mínima 10%. parte. Normalmente los grandes contribuyentes o los que podían, ¿no? De esos que se amparen, quiere decir que de 100 contribuyentes, 10 se van a amparar, 9 ya lo dieron por bueno, no sé si lo recauden o no, pero ya. Pero de esos 10, quizás van a ganar la mitad, que son 50. O sea, quiere decir que nada más 5 personas se van a amparar sobre una ley que me va a permitir recaudar 95 veces, ¿no? Ese era el pensamiento de alguna manera. Y se entendían los amparos. Bueno, tuvo que venir una persona con estadísticas, con metodología, y entonces incrementó. Pero no incrementó porque pudo haber dicho ella, y no estoy diciendo que esté mal, ni estoy diciendo que sea a favor, ni soy su fan. Solo quiero decir que para entender y comprender los impuestos tienes que entender el contexto. Cuando el grupo de asesores o las personas que están ahí dicen, oye, tal o cual sector, tal o cual contribuyente no ha pagado, hay que cobrarles. Y resulta que para eso se hacen modificaciones legales, como la reforma penal, a la tercerización, o los comprobantes fiscales, o a los montos de 8 millones de pesos y que tienes cárcel. De repente, ¿cómo te puedes explicar que empieza a haber pago de impuestos? Y sobre todo en una época donde no hay productividad, no solo en México, en el mundo. Ahora déjenme cuestionar a ustedes dos. Soy el invitado, pero déjenme ser disruptivo. ¿Cómo se lo explican? Pues 1, porque debías el impuesto. Y 2, porque tenías el dinero. Sí, y 3, porque hay terrorismo Porque fiscal. hay terrorismo fiscal. Entonces, Sí, porque antes es no una había, amenaza. y ahora pues, sí. Pero hoy se conjugan estas 3 cosas, pero lo que sí quiere decir es que había la conducta delictiva y estaba el ingreso. Porque puedes decir, bueno, no te pagué. No, Pero no porque tengo la el carta dinero. de invitación dice, en caso de que usted haga caso omiso de esta carta de invitación, ejercerá facultades de conversión y
los delitos, no sé qué, o sea, bueno. Una visita profunda Ajá. y con consecuencias penales, pues así, pues cualquiera va. Eso me recordó las estrategias que hacen las tiendas de Electra, de Coppel hace muchos años. Por eso las leyes se modificaron, porque te hablaban los bancos, te hablaban los despachos de cobranza a las 3 de la mañana. Igual así Justo ahorita. cuando te decían, oye, qué bien estuviste anoche, te hablaban a esa hora y te decían, oiga, debe usted su tarjeta de refrigerador. Del refrigerador y aparte te voy a meter a la cárcel y ya te mandan una carta de embargo, que no es un embargo. Así lo mismo el SAT también maneja mucho terrorismo fiscal. A lo que quiero llegar con esto es, al final, ¿quiénes son los que realmente van a...? Entiendo el exceso, la autoridad siempre hay que ponerle límites, porque la autoridad siempre está en disparejo. En cualquier Porque la pleito, autoridad es la autoridad. Sí, no, además no son las mismas condiciones. O sea, por eso la autoridad siempre, por eso existen los derechos humanos, porque es para ponerle el límite a la autoridad, porque los pisos en cualquier ámbito, siempre la autoridad lleva las ventajas, la de ganar. No, es una guerra, si me permiten, un litigio o una lucha desproporcionada. Por eso siempre hay que poner los límites. Pero primero tienes que entender que no debes tener la conducta por la que te acusan. ¿Sí? Lo que pasa es que en una legislación en donde existe tanta incertidumbre de cómo calcular el impuesto y aparte un impuesto que tiene errores de forma, por ejemplo, la tasa es muy alta, las deducciones son pocas, etcétera, entonces eso te deja en desventaja en cuanto a que tú quieras cumplir. Yo creo que nadie en su sano juicio puede decir yo quiero estar en incertidumbre de pagar o no pagar. No, yo creo que es mucho, no tengo dinero y pues tengo que darle prioridad al salario, al Entonces, yo creo que aquí sí valdría la pena por parte del legislativo revisar la legislación, ya no en una visión de recaudar más, sino de ser un poco más justa, más proporcional. Existe pues muchas legislaciones en donde aparentemente son más benévolas con el contribuyente. Y aquí, por ejemplo, esto que pasó con los agape de quitarles su exención, pues bueno, ya no sé si está bien. Y con todo y eso, yo tengo asuntos en donde a los agapes, de todas maneras, como no sabían bien de la exención, se los fincaron y luego les dijeron que lo mejor era pagar y entonces la gente va y vende su casa, o sea, etcétera, porque no agarran al superproductor, sino agarran al pequeño productor. Bueno, evidentemente aquí déjenme ya hacer un poco el contexto del paquete económico. Por supuesto que el paquete económico está viendo el contexto de los contribuyentes que sí pagan, no está viendo el contexto de la realidad nacional, porque al final hay más informalidad en el país que formalidad, ¿no? Entonces no alcanza. Ahora, dentro del paquete económico, y un poco me da pie a tu comentario, es el siguiente año las propuestas que manda el presidente en materia de crecimiento económico, en materia de precio del barril, en materia de tasas de intereses y en materia del dólar, sí, del precio del dólar, la inflación, pues te hace creer hoy cómo están que va a ser difícil llegar a esos números, ¿no? Sobre todo porque venimos justamente saliendo de una situación económica difícil donde no vamos a recuperarnos, pero sin embargo esos son los números que te dan la pauta para poder obtener los ingresos y a su vez esos ingresos te dan la pauta para cómo van a gastar. Entonces, cuando tú empiezas a entender ese contexto, ya puedes analizar qué viene. Yo no quisiera decirte que viene una fiscalización agresiva, porque no es mi término decirlo, pero sí viene una fiscalización cuando tú ves que en los 2 años anteriores, mi comentario era, por supuesto que había dinero y por supuesto que había la conducta de pago de impuestos y por supuesto que había las herramientas y el terrorismo para hacerlo como quieras. El caso es que la recaudación secundaria en los últimos 2 años ha traído ingresos a este país y que han hecho que se gasten. Podemos juzgar que estemos o no estamos de acuerdo que se gasten, pero lo hubo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la recaudación secundaria y la recaudación primaria? Bueno, la recaudación primaria viene directamente por actividades productivas. Si ganas un salario, pues te vas a cobrar. Si ganas el impuesto o la renta en la empresa, vas a pagar. Cuando no tienes cuando la economía a nivel nacional no es buena, pues no hay recaudación primaria. Entonces recurres a herramientas que es la recaudación secundaria, todo lo que ustedes acaban de decir, y resulta que la recaudación, incluso pueden ver las notas, dice la recaudación secundaria histórica. Puede ser por lo que ustedes han argumentado, pero sigo insistiendo, hay quienes debían el impuesto, no lo pagaron y hoy se ven obligados a pagar. Pero también ha habido excelentes abogados que han defendido o que han hecho valer el Estado de Derecho y que han logrado que sus contribuyentes
no paga. ¿A qué me lleva esto? Que en esta reforma fiscal, que no existe, entre comillas, sí existe, lo que te va a ayudar es que tengas un buen asesor contable, un buen asesor jurídico y un buen abogado que te pueda defender en el caso de que lo llegaras a necesitar. Y ese es el contexto al que nos vamos a presentar el próximo año. Yo creo ahorita, es mi humilde opinión, de por qué, bueno, que tengo ahí la incertidumbre. Bueno, ok, no hay lo que se ve en años pasados, hay incremento en recaudación, hay una eficiencia en esa recaudación porque la gente ya, o los contribuyentes no están casi auditados, sino ellos solitos van y se entregan. Es una autocorrección. Entonces yo creo que le ha llegado más dinero al SAT. Sí. ¿Por qué? Por esas cartas de invitación, cartas de terrorismo fiscal, y que le han funcionado. Entonces, si le han funcionado, pues ¿para qué vamos a cambiarla? ¿Por qué habría de cambiarla? Entonces estamos bien, vamos bien, pero bien mal, ¿no? Pero bien con terrorismo. Entonces, ok, pero ¿por qué invitar a la gente cuando él lo puede hacer? Entonces estamos cayendo en éticas aplicadas. ¿Por qué la gente no quiere contribuir? ¿Por qué la gente no paga impuestos en nuestro país? Y te puedo decir N cosas. No se ve que sus contribuciones, ¿sí?, se ven repercutidas o vamos, el regreso o el retorno en salubridad, en seguridad, incluso está peor, en ¿no? todo. Que antes. ¿Cómo voy a pagar? Pues si, oye, si la seguridad ve un policía en lugar de tenerme seguro, me echo a correr. Sí, le pago para que Digo, se vaya. ¿cómo no? Entonces digo, para eso sirven mis contribuciones. Entonces, yo creo que algo que deberán de revisar, sí, o sea, que la gente empiece a tener una cultura fiscal. Ya lo empezaron a hacer en este año, el año pasado, en el 33. Menos subsidios, ¿No? y más pagos de servicios. Oye, es pues un civilismo fiscal. Pero yo lo que digo, bueno, ya cuando estás grande, pues está muy difícil, ¿no? Cuando ya nace botijón, aunque te fajen, ¿no? Chango viejo, no, exacto, ¿no? Pero bueno, vamos empezando, las futuras generaciones van a tener, pero si ven un México mejor, a donde los gobernados, bueno, empiezan a aplicar nuestras contribuciones en obras y todo lo que debe de hacer, pues creo que la gente va a empezar a pagar. Mira, es un círculo donde todos estamos inmersos, para bien, para mal, y esos son los resultados que se van a dar. Por supuesto, yo soy contribuyente igual, digo, al final tú dices, oye, ¿para qué pago si no tengo el servicio básico de la recolección de basura, si le tengo que pagar? Si tengo que pagar por el estacionamiento, o sea, el de la calle, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar esas rentas y además pagar al Estado para los servicios que dan? Y no me los dan. Por supuesto que es una lógica. Y además se lo roban, porque está documentado ya por las propias autoridades que fulanito, sultanito, se robó el dinero y que está ya en la cárcel o está prófugo. La estafa maestra. ¿No? Al final esto dices, ¿para qué no pago? Bueno, desafortunadamente, algunos consideramos que no debimos de pagar, pues bajo esa lógica, y entonces pues, no llegaba ese recurso, porque dices, ¿para qué te pago si me lo vas a... todo esto que acaba de pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces el Estado dice, bueno, no te preocupes, voy a ejercer mis facultades de Estado, y entonces... Te lo voy a cobrar. Uh-huh. Y es cuando... dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es el cumplimiento y la otra... es cómo lo ejerce, ¿no? Que no es el tema, yo no estaría en contra. Sí, vamos a contribuir, porque de esa obligación de los mexicanos. Lo que quiero decir con 31. Lo que quiero decir con esto, que ¿dónde es desde mi punto de vista que la ecuación se rompe? Cuando la autoridad tiene el exceso. Pero también para que haya un exceso y se pasen los límites es porque tampoco lo obligas a que te detenga el límite. Es decir, la autoridad... Hoy pueden ustedes ver que esta administración empezó con muchos litigios, pero después de 3-4 años ha perdido los litigios fiscales que están. El caso más emblemático ahorita, solo por citarlo, por cuestión mediática y política, la maestra del Baster acaba de ganar un juicio fiscal desde el 2011, solo por decirlo mediático. Es decir, mi comentario va en el sentido de que tienes que buscar la manera de defenderte, aun cuando te sientas agresivo, aun cuando te sientas agredido, y aun cuando te sientas que no se están utilizando. Pero lo que ganó fueron 10 millones de pesos, o sea, es un pelón gato. Por eso, sí, pero lo que quiero decir es, la herramienta justificó. Si el litigio hubiera sido por más millones, va a suceder. No estoy haciendo publicidad de que se peleen, solo estoy diciendo que lo que tienes que hacer es que tienes que defenderte ante el abuso de la autoridad. Pero también cuando entras en el razonamiento lógico, decir, bueno,
por una multa de 800 pesos, que es indebida, que está molesta, no la voy a pelear, porque pues 800 te sale pesos, más caro me sale más pagar al caro abogado. que pasar al abogado. Bueno, pues tú, imagínate cuántas personas en el país hacen ese mismo razonamiento. 10 millones, 8 millones, 20 millones, 50 millones, pagando 800 o 500 pesos. Y aparte luego las multas que ya vienen ya con la parte económica muy alta, ¿no? O sea, multa a mí como el beneficiario controlador. Entonces, 1.500.000 a 2 millones, no sé, yo hay quincenas que no los gano, digo, ¿cómo voy a hacer eso? no tengo esa fortuna de no ganarlos, ¿verdad? Pero imagínate, qué barbaridad, en una Pero multa. sí, pero también hay información que el gobierno se está llegando demasiado. Este de beneficiario controlador, en realidad su objetivo es tener información, pero no es una información lógica lo que están pidiendo ahí en beneficiario controlador. Y también le dan poder a los notarios, que realmente yo creo que no se justifica. Pero bueno, esa es otra cosa. Esas son obligaciones formales. Pero realmente yo creo que el legislativo, en esta etapa que quieren que todos paguemos, debería de revisar las tasas y hacer que los impuestos fueran más bajos para que todos contribuyan. Te pesa menos, dices, ay, no me voy a meter en problemas por eso. O también estas deducciones evitas a los facturistas. Si bajas el impuesto, dices, ay, no, por lo que... o sea, realmente buscar caminos que legalicen el ingreso y el egreso. todo eso se puede y se debe hacer, pero insisto, la participación ciudadana es la que va a ayudar a esto, porque si tú ahorita me preguntas, esto que me estás diciendo, ¿lo va a aprobar el partido del presidente? Te digo no, porque el presidente mandó su propuesta y tiene a sus propios legisladores justamente para que no estoy hablando de tema político, solo estoy diciendo que si de alguna manera no hubiese tenido ese número que le permite no hacer o no escuchar, estaríamos hablando de otras consideraciones. Tú hablabas sobre la parte de irse a defender. El año pasado, durante el año, se dio a conocer, también por la jefa del SAT, que hubo más de 1,000 amparos, y de ese más de 1,000, solamente el 9% ganó. Entonces, al menos como yo lo siento, los contribuyentes, los que son clientes para nosotros, han perdido, pues la seguridad o la credibilidad, hasta inclusive en el amparo. Bueno, habría que preguntarle cuál fue la diferencia entre esos 9 que sí ganaron y esos 9 que no. ¿En cuanto a monto te refieres? No, en cuanto a capacidad del abogado, porque no es el monto. Pues yo creo que más del 50% de los asuntos se ganan por parte de los particulares. O sea, yo lo que digo es... Porque los vicios de procedimiento, porque los errores legislativos los siguen teniendo. No logran modificar perfectamente bien. Y aparte porque la contribución está mal hecha. Entonces, me das la razón que depende del abogado. Sí, depende del abogado. Entonces, eso me da pauta a decir que qué bueno que IMEFI nos invite a estos foros, qué bueno que haga estos foros. Para que estudien. Para que estudien, porque al final de cuentas, tú me dices, oye, ¿tú lo ves como un riesgo el siguiente año? Te digo, no, siempre y cuando estés preparado, tengas asesores preparados y estés consciente como empresario. Pero si tú también eres un empresario que lo único que estás buscando es un asesor que te ayude a reducir los impuestos, en un ambiente como esto, pues es malo. Es malo, malísimo. Sí, tienes que tener capacitación. Toda esta capacitación que ahorita se va a dar para la cuestión laboral, todo esto logra que el empresario tenga más seguridad dentro de su propia empresa. ¿Tú qué opinas, mi estimado amigo, de que al no haber esas modificaciones podría alentar la inversión? ¿Crees que se pueda traducir a una seguridad por parte de los extranjeros de inversiones? ¿O de los mexicanos? Mira, sí, yo coincido contigo. La verdad es que la seguridad es para todos, aunque siempre estés pensando en los extranjeros. Yo tengo mi propia visión. El extranjero ya sabe a lo que viene en el país y tiene medido los riesgos, porque está capacitado y ha proyectado. Con esta o tal inseguridad, tiene ya analizado su proyecto para venir al país. Y ya sabe cómo defender y ya sabe en caso ya tiene contratada a Georgina por si la necesita. Esa es la diferencia que ellos lo ven. Si tú me dices, ¿le da seguridad jurídica? Por supuesto que no, cuando acabas de decir la abogada justamente los vicios que tiene. Pero es ahí donde la otra contraparte está preparada. En el caso de los mexicanos o las inversiones mexicanas, difícilmente te preparas. Difícilmente te preparas para mitigar esos riesgos. Hoy van a escuchar a partir de mañana conferencias sobre compliance fiscal, tax compliance,
penal, penal. Hasta la Prodecon sacó su compliance. Su compliance, o sea, todo el mundo, que al final no es otra cosa más que control interno. Si tú como empresa empiezas a valorar al contador que tienes en la empresa, y ese contador, y lo digo con todo cariño y todo respeto, empieza a cargar y abonar, empieza a razonar, empieza a tener capacitación en las normas de información financiera, regresa a sus orígenes, tiene su guía contabilizadora, ese es el principal aliado que vas a tener para cuando requieras un abogado, cuando requieras un penalista, cuando requieras, porque esa es la información base. Pero si no tienes un contador que regrese a los orígenes, el riesgo es muy alto. Mi recomendación es que regresen los contadores, que se capaciten más, que estudien, que razonen. Y entonces los fiscalistas no solo vean hacer el cálculo y el abono, sino vean la manera de mitigar los riesgos, la manera de ayudar a tener certidumbre. Yo, si tú me preguntas concreto, las cifras del presidente se va a cumplir, te diría no. No, porque al final de cuentas no hay elementos para justificar la recaudación en base a lo que él dice que va a tener de ingresos. Pero si me preguntas, ¿va a recaudar? Te digo sí, porque va a seguir utilizando la recaudación secundaria. La misma mecánica, ¿no? La misma mecánica. ¿Les funcionó? ¿Sí? Y además, pues no hay que perder el contexto, porque no podemos dejar de verlo, es años electorales, es una filosofía diferente, y además hay programas emblemáticos que, gusten o no, el presidente lo está anunciando, ha luchado por ellos, seguirá luchando, y nos guste o no, hay quienes en este país ya están envejeciendo y necesitan sus subsidios que les estamos dando. Podemos no estar de acuerdo, pero muchas familias dependen de eso. Puede no ser la mejor política, pero es una familia que está viviendo. Y por el otro lado, también nosotros, este país, ya lo decía, estamos envejeciendo. Entonces, el gasto no lo vas a poder evitar. Por lo tanto, vas a tener que empezar a recaudar. No en vano, en la propia señal del paquete económico, cuando ves que el presidente de la República se endeuda 30% más que el año pasado, es decir, pide dinero, no alcanzan los ingresos para los gastos, y en el fondo pide financiamiento. Cuando pide el 30% adicional al año pasado, pues eso te da la lógica de que no le va a alcanzar. Y cuando te dice, bueno, pero me voy a endeudar menos que los años anteriores, bueno, pues no importa, finalmente es deuda. La lógica era no te deberías de haber endeudado. Pero si no se endeuda, pues no sales ganando. Si alguien no paga, pues vamos a presionar. No estoy diciendo no estoy diciendo con esto que viene terrorismo fiscal. Estoy diciendo viene una política de fiscalización mucho más necesaria y eficiente. Pero se puede contrarrestar con cursos como los que va a hacer IMEFI, con profesionales como ustedes. Y no lo digo de cebollazo, lo digo en serio. Sí, quienes no lo tengan, pues corren el riesgo completo de estar en la defensiva, que lo mejor es sano. Cuando te caiga la invitación de Hacienda, paga lo que te digan. Hoy más que nunca debemos estar capacitados, sobre todo aquí en el IMEFI, y pues colegiarse algún comercial, ¿no? En la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, en el que yo soy candidato entre las planillas para la elección del próximo presidente para el bienio 23-24, y esperamos contar con su voto. No, y además yo no solo es un comercial, porque a mí me ha tocado trabajar, de hecho yo te conocí ahí, me ha tocado ver, porque por primera vez el presidente actual y el grupo les hemos dicho que se acerquen justo al Congreso, lo que decías. Por eso es que un poco me identifico más con ellos, porque han estado presionando. Una de las ventajas que ha tenido la MSP, y lo digo con toda sinceridad, es que no se ha desanimado, porque el ir a cabildear o convencer es estar insistiendo, y no te van a hacer caso a la primera. A lo mejor ni caso te van a hacer, pero hay que estar haciendo. Yo sí he visto a lo largo de estos 2 años cómo se han modificado su estructura de capacitación. Quizás falte más, pero esta ética y esta cultura de impuestos viene justamente de los colegios de contadores y de abogados, porque la mejor manera de estar tranquilo con Dios, con el diablo y con Hacienda es pagar impuestos. Sí. Algo que no te puedes librar en la vida. Y entonces, pero pagar el impuesto significa estar preparado, aun cuando sean de autodeterminación. Entonces, yo sí invito a que sigan capacitándose, y mi labor es la cancha legislativa. Si no participas como ciudadano, sí. Y cuando digo participar, es el voto, porque el voto determinó lo que hoy está sucediendo, para bien o para mal. Pero si tú como ciudadanía no participas exigiéndole a tu legislador local, a tu legislador federal, diputado, senador, esos cambios van a seguir existiendo
hasta que los ciudadanos empiecen a decir, hay que rendir cuentas. Y si no me creen, pues vean, por ejemplo, Netflix, ¿no? La serie de House of Cards, donde al final los legisladores le rinden cuentas a sus representados. Hoy quisieron aplicarlo en la discusión de la Guardia Nacional, los legisladores diciendo, bueno, mi voto es a favor de tal lugar porque me debo al lugar donde nací. Bueno, ya lo reconoció, ¿no? ¿Qué le voy a decir yo a mis vecinos? Ya? Bueno, pues así como él hace favor de votar por ese proyecto, pues también le pueden decir, oye, te exijo que los impuestos sean así, así, eso. Entonces, eso es lo que va a lograr este cambio en este país. Qué bueno. Bueno, en esa parte que está diciendo, pues no, de acuerdo con la Constitución no existe o no hay posibilidad de hacer un plebiscito para ver si votamos o no. Digo, bueno, ese es otro tema. ¿Otro tema? Sí, y pues ya el tiempo se nos ha acabado. Te agradecemos, mi estimado José Antonio, que hayas venido a platicar lo que internamente haces en este cabildeo. Y como yo creo que es como esperar o prepararnos más, porque no tanto reformas, sino viene más recaudación, más eficiente, y como dices, va a venir igual con lo mismo, y entonces vas a seguir, ¿vale?, en contra de esas cartas de invitación. Entonces, vamos a seguir con eso. Y también las disposiciones que entran en 2023. Claro. O sea, tenemos que estudiarlas. Ahora, yo sí me gustaría despedirme con un lenguaje, con un por favor de esperanza. Este es el año para los contadores y para los asesores. Es una gran oportunidad, porque aquí esto que hace te depura entre los buenos y malos asesores. El empresario siempre es bueno. Aquel empresario que estaba acostumbrado a financiarse de los impuestos, pues se va a dar cuenta que financiarse ya quizás le permita... No solo no es moda, sino ya no le permita continuar. Pero sí es muy importante ahorita, porque yo como contador público también me siento muy orgulloso de la profesión, y estoy seguro que es el año para que el contador se reivindique, pero no lo va a lograr nada más porque hubo una modificación. Se tiene que capacitar, tiene que entender que lo único que va a hacer es prevenir riesgos. Esa es la chamba del contador, prevenir riesgos, anticiparse, ayudar al crecimiento. No es el cuate que nada más se encarga de hacer impuestos. Y en el caso, yo sí exhortaría a IMEFI, a ti y a otros, un asesor fiscal debe ser completo. Debe conocer todas las áreas, partiendo de la ética. Sí, claro, sobre todo esta. Y otra oportunidad que tenemos es que normalmente cuando vienen las reformas, apenas comienzas ya a entenderlas y luego vienen otras, y otras, y otras, y otras. Entonces, ahorita, en la actualidad, casi cerrando el año, si tú le preguntas a la gente sobre el régimen de reciclo, cómo paga, no tiene ni idea. Ni idea. ¿Tienes todavía 14 meses? Por cierto, que vamos a dar nosotros un desconocimiento de eso. Del reciclo, porque realmente, o sea, bueno, se hace la polémica, pero si está la ley, ¿por qué la polémica? Y ya vamos a acabar, entonces, ¿cómo has contribuido? Pero verdad que, no, es que la ley dice otra cosa. O sea, no es lo que decidamos tú y yo, es lo que la ley dice. O sea, no. Pues vamos a hacer un programa de estos. Algo básico para los empresarios, para que comprendan bien el cumplimiento de obligaciones si estás en el reciclo personas morales o reciclo personas físicas. Pues bueno, me despido, no sin antes nuevamente agradecerte, mi estimado amigo, que pues las puertas están abiertas a IMEFI, porque pues es muy bueno conocer a una persona como tú, que está dentro del Parlamento y que sabe, ¿no?, el teje y maneje internamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Geo. Muchas gracias por acompañarme aquí en la conducción. Y nuevamente, reitero, vamos a estar en el proceso de elecciones en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Mi planilla, junto con mis otros 10 personas, los invitamos a que vayan a votar y por esta planilla de continuidad y avance. Muchísimas gracias. El de la voz, José Manuel Miranda de Santiago, vicepresidente general de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Hasta luego. Hasta luego.